Perfecto, muy bien. Buenas tardes para todos. Ya estamos transmitiendo por aquí en vivo el día de hoy. Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más Aquí nos invaden vamos mi mente conectando el día de hoy. al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Me imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe, donde no hay nada, donde Bien, nos vamos conectando. Muy bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio de aprendizaje, de formación, de todas estas cosas chéveres que han pasado todos estos días. Y bueno, queríamos hoy arrancar con una canción que hiciera gala al tema que vamos a tratar el día de hoy. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? David, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que se encuentra conectada en este momento. Qué bueno Claro que escuchar sí. una canción muy acertada para el tema que vamos a discutir y a conversar el día de hoy. Así es, así es. Y era un poco la idea de entrar en materia desde el principio. A todas las personas que nos están siguiendo, bienvenidos, muy buenas tardes a este espacio, que es su espacio 21 días de conexiones. Los voy a invitar a que compartamos este video en nuestras redes sociales, que le demos me gusta y que podamos llegar hoy a muchísimas personas con este evento de 21 días de conexiones. Vamos a saludar por aquí a algunos de nuestros amigos que ya se han conectado. Carlos Barreto, y Carlos Barreto nos dio una conferencia el otro día y está chicaneando porque está por allá desde Cancún.
pura coherencia ahí frente al tema de viaje. Carlitos, hola, Eduardo, Paola, Naidú, buenas tardes, ¿cómo estás? Por aquí dicen, lista y ansiosa por escuchar a esta querida colega. Daisy, buenas tardes. Aleja Irragorri, lindo tema, tercer cielo, excelente el tema del día de hoy. Ana saluda, Paola dice, yo te extrañaré. Está parafraseando ahí la canción, bienvenida. Ana, hola Anita, un abrazo. Aquí también se te quiere un montón. Bueno, aquí van saludando. Natalia, bienvenida. Recuerden, lo invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, a que sigamos acompañando este proceso de 21 días de conexiones. Ya casi estamos terminando, nos queda 6 días, 5 días, este tiempo pasó volado. Vamos hasta el 30 de octubre, 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Entonces, pues sin más preámbulos y ya aquí vamos llegando, voy a contarles quién es nuestra invitada de hoy. Marta Martínez es psicóloga, magíster en salud pública de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, certificada en métodos de evaluación psicológica, experta en métodos de atención con enfoque de riesgo y atención integral en salud a víctimas de violencias sexuales, formada en mediación pedagógica y diseño de recurso educativo en ambientes virtuales. Fue coautora del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado en el Ministerio de Salud y Protección Social, participación en el artículo Ciencias de la Complejidad, nueva forma de pensar, nueva forma de ver el mundo, elaboración de planes de mejoramiento para la gestión de calidad en salud, OIM, Ministerio de Salud y Protección Social, colaboración en el diseño de la Guía de Gestión de Casos para la Atención Integral en Salud a Víctimas del Conflicto, OIM, Ministerio de Salud y Protección Social. Marta ha trabajado en cargos como asesora temática para el Instituto de Estudios Técnicos en Salud, auditora en salud mental y atención psicosocial para la OIM y el Ministerio de Salud y Protección Social, coordinadora y líder regional del modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgo y diferencial, así como del área de salud mental, coordinadora de planeación y talento humano, los anteriores en servicio de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, psicóloga de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos Neonatales y Básicos y Cuidados Intensivos Pediátricos en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, atención y seguimiento a jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en la Secretaría de Educación y Cultura, Departamento del Putumayo, y coordinadora del proyecto de salud mental en la Alcaldía Mayor de Riohacha. Actualmente coordinadora del área de salud del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad del Bosque. Oye, qué prontuario el tuyo, ¿ah? Bienvenida, Marta, a este espacio y pues sin más preámbulos, la conferencia del día de hoy se llama Duelo a través del amor. Marta, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Sé todo lo que haces para estar con nosotros. Sé que estás un poco delicada de salud, pero te agradezco enormemente todo el trabajo y todo el esfuerzo que estás haciendo para compartir este tema maravilloso con nosotros. David, muchas gracias por la invitación a este espacio tan maravilloso e importante de crecimiento personal. Como tú lo decías, bueno, son 15 años de trabajo haciendo bastantes cosas que me han permitido pues conocer un poco más y ahondar un poco más en el tema del duelo, ¿sí? Trabajar en promoción y prevención en salud permite entender la muerte, ¿sí? Y tener herramientas para ayudar a los demás. Y desde mi profesión, eso es lo que he hecho y he estado en procesos de acompañamiento. Pero te cuento que hace año y medio aproximadamente fallece mi padre, ¿sí? Y es un momento muy específico en mi vida que causa un gran dolor para mí, para mi familia. Fue una pérdida, a pesar de que había una patología de base, fue una pérdida inesperada. No contábamos con que falleciera de manera tan rápida. Y desde mi experiencia, hoy en día puedo decir que las personas no estamos preparadas para asumir nuestras pérdidas, especialmente si se trata de nuestros seres queridos. En un momento dado me derrumbé, siendo una profesional preparada, capacitada, habiendo participado de procesos de acompañamiento todo el tiempo en pérdidas, pues se da uno cuenta que el dolor que se siente y que se experimenta en ese momento no tiene ningún consuelo, que las palabras de amigos, familiares no mitigan el vacío,
la impotencia, ni el dolor emocional, ni la tristeza infinita que se vive y se experimenta en una situación de duelo por pérdida de un ser querido. ¿Mm? ¿Tú alguna vez has tenido una pérdida, David? No, Marta, afortunadamente hasta este momento, bueno, tuve la pérdida de un tío ya hace un par de años, bastante doloroso para la familia, pero digamos que hace unos 4 o 5 años no hemos tenido alguna situación así compleja frente a las pérdidas emocionales, ¿sabes? Pero sí, la pérdida del tío fue brutal para todos. Creo que es un antes y un después para la familia, porque era una persona que unía a todo el núcleo, ¿no? Y creo que pues honrarlo también desde esta plataforma y desde este escenario. Así es. Sí, así es. Es un momento muy doloroso. Yo creo que ninguno en esta vida está preparado para cuando nos corresponde asumir una situación de estas, pero también no solo, o sea, el duelo es un proceso que atraviesa todo el tiempo nuestra vida. Hoy vamos a enfocar nuestra charla y nuestra conferencia a hablar del duelo afectivo, que es ese duelo que hacemos cuando se pierden personas queridas, personas importantes en nuestra vida. Pero todo el tiempo estamos haciendo procesos de duelo. Hacemos procesos de duelo a las pérdidas de trabajo, a las relaciones emocionales, ¿sí? A las separaciones, al cambio de estatus social. Entonces, es un proceso incluso a las etapas de desarrollo evolutivo de los seres humanos, pasar de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez. Todo esto trae cambios que implican pues procesos de duelo y asimilación y adaptación a las nuevas situaciones que se presentan y que traen consigo pues estas nuevas etapas, ¿cierto? Entonces, hablar de duelo a mí me mueve mucho las fibras porque hace un año estoy trabajando, hace año y medio más o menos que fallece mi padre, estoy trabajando y ahondando mis conocimientos en el proceso de elaboración de duelo para poder ayudar a más gente a superar eh, este evento de la vida. Eh, hay Es inexplicable lo que puede llegar a sentir una persona y como les decía inicialmente, las palabras de aliento no funcionan muchas veces y para los acompañantes también es difícil y es frustrante porque por más de que acompañemos, digamos, expresemos emociones, pues no logramos movilizar a esta persona. Pero también hay que entender que el duelo es una reacción emocional ante la pérdida de lo que es muy importante para nosotros, ¿sí? Y eso implica una reacción normal y necesaria, en la que las personas tienen que aprender a adaptarse para poder vivir con esa pérdida. No sé qué piensen las personas que nos están acompañando en este momento, David. Sí, vamos a pedirles que nos cuenten cómo la ven, qué opinan del tema del día de hoy. Mientras tanto, voy a leer por aquí, voy a saludar. Rafael Giovanni Torres, Guaquetano, saluda. Ramón Simontaño, saluda. Eliana González dice, excelente profesional, felicitaciones, doctora Marta. Flor Alba dice, hola. Magnolia dice, felicitaciones, Martica, súper entrevista, Dios te bendiga. Bueno, aquí todo el mundo conectadísimo. Todavía no tenemos respuestas de cómo funciona el tema del duelo para las personas. Si quieres, vamos avanzando. Bueno, aquí César Alejandro dice, apenas hace un año perdí a mi padre. Creo que ahí está fresquito el dolor y todo lo que tú nos estás contando en este momento, ¿no? Jimena Medina dice, felicitaciones, Martica. Bueno, ahí están. Leslie dice, creo que nadie entra al duelo igual de como sale. Creo que además del dolor y su manejo, es un proceso de cambio. ¿Quién dice eso, David? Leslie Arbeláez. Leslie tiene mucha razón y más adelante lo vamos a ver, porque el duelo mueve emociones que nos permiten fortalecernos, desarrollar habilidades, desarrollar resiliencia para continuar viviendo, ¿sí? Y aferrarnos a esos motivos para vivir. Entonces, claro que todo duelo trae en sí un proceso de cambio y nos ayuda muchas veces a ser mejores personas y a trabajar en esas cosas que a nosotros nos limitan y nos dejan como estáticos frente a las situaciones de la vida.
Entonces, volvamos a retomar un poco qué produce este duelo. Pues el duelo produce una aflicción por la pérdida de esa presencia tan significativa en nuestra vida, produce un desajuste emocional y físico, ¿sí? Muchas veces desconocemos estos síntomas y es importantísimo saber que son reacciones que se generan en ese proceso de duelo con ese desajuste emocional. Entonces tenemos síntomas físicos como la sensación de estómago vacío, la falta de energía o agotamiento, el llanto constante, alteraciones del sueño. Muchas veces tenemos insomnio, no podemos conciliar el sueño o sueño excesivo, inapetencia o pérdida de peso, y opresión en el pecho. Esa opresión en el pecho significa que tenemos muchos sentimientos acumulados que debemos sacar, ¿sí? Y eso es parte de la tarea de poder asumir el duelo de una manera sana, reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hay algo que pasa también y que es bien importante cuando se tiene pareja, pues resulta que hay pérdida del deseo sexual, que incide también un poco en el contexto de la pareja, ¿sí? Y de pronto no se entiende qué se está pasando y que se hace parte de la elaboración de ese duelo, de esos síntomas físicos que se están sintiendo, porque pues toda la atención, todo el desarrollo de la emoción está volcado, ¿sí? Al reconocimiento de esa pérdida. Debo decir que también, así como hay síntomas físicos, hay síntomas psicológicos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos volcamos a la incredulidad, ¿sí? A la irritabilidad, a la confusión, porque no entendemos la realidad, ¿sí? No estamos entendiendo qué está pasando. Y ya más adelante les voy a contar por qué, porque las personas pasamos por unas etapas en ese proceso de aceptación. Entonces hay una confusión de todo lo que me rodea y de la situación. Tengo alucinaciones a veces con la pérdida, entonces imagino o en mi cabeza está que estoy con mi ser querido, que lo estoy viendo, que tengo sueños con esa persona. Tengo mucha preocupación por cómo está esa persona, ¿sí? Por saber y entender qué fue lo que pasó. Y hay una pérdida como de la ilusión y el desinterés. Hay desinterés por la vida, hay desinterés. Y hace parte de esos síntomas psicológicos que se tienden a presentar. Dentro de los síntomas, pues también aparecen la culpa y los reproches, ¿no? De pronto la persona que falleció tuvo algún inconveniente con nosotros, de pronto no fuimos lo suficientemente cuidadosos y amorosos con esa persona y entonces aparecen o se evidencian las fallas que hace que haya una culpa y un reproche, ¿sí? Todo el tiempo. Hay también ansiedad, hay rabia, se puede presentar la rabia hacia la situación, rabia en el contexto de atención de esa persona si murió por alguna enfermedad, entonces sentimos rabia por los médicos, sentimos rabia con los familiares que no vinieron a visitarnos, que no nos acompañaron, ¿sí? Y esa rabia es normal. Esa rabia es normal. Esa rabia está haciendo el reconocimiento de una emoción que permite luego la liberación y el alivio. En ese momento también, pues, sentimos un sentimiento de abandono grandísimo que no podemos controlar. Entonces, es un poco entender que ese proceso genera unos cambios, genera unos síntomas a nivel psicológico, a nivel emocional, pero que son indispensables para ir haciendo el proceso de sanación y de adaptación de esa pérdida. Cuéntame, David. Digamos que hay varios comentarios frente a lo que tú estás diciendo y sí, él definitivamente nos cuenta, digamos, Natalia dice, mi padre falleció hace 21 años cuando tenía 14 años y aún se siente como si fuera ayer. Sin embargo, se siente su compañía y es una fortaleza para continuar. Aleja dice, la pérdida de un ser querido es súper fuerte, como seres humanos es muy difícil superarlo en corto tiempo.
Norma nos dice, es muy duro perder a los padres e hijos, también es terrible. Mercedes dice, es muy difícil y cuando se pierde un ser querido de forma trágica, creo que es más difícil. Creo que ahorita tú nos podrías ilustrar un poco ahí en el tema de las formas en que las pérdidas nos afectan, ¿no? Sandra creo que está súper conectada con el tema porque dice, en este momento tengo todos los síntomas de los que tú estás hablando. Lelis dice, perder a tu compañero que amas es lo más duro que se puede sentir. Bueno, ahí nos van dando Paola dice, desde mi experiencia perdí a mi abuela materna hace 2 años y voy a decir que pienso todos y cada uno de los días, a veces con melancolía, a veces con alegría, recordando alguna anécdota. Bueno, transito diferentes emociones, pero en general la sensación que me hace falta, de que me hace falta, es permanente. Así que, bueno, ahí están. Vamos viendo por acá, a ver si hay otros comentarios. Perfecto, ya ahorita revisamos otros apuntes que nos están dando. ¿Listo? Pues sí, David, mira, escuchando todo lo que están diciendo las personas que están conectadas con nosotros en este momento, es que un duelo, especialmente un duelo afectivo, implica un proceso de identificar emociones, de reflexionar respecto a lo que se vivió, de gestionar sus emociones y de asumir la pérdida. Casi nada, ¿no? Una tarea muy compleja. Y, y este proceso también implica una sucesión de etapas, ¿sí? Un conjunto como de emociones que más o menos en promedio hay estudios científicos que dicen que el proceso de elaboración de duelo está más o menos mediado en tiempo por un año en que hay la habilidad emocional, en que se presentan todos estos síntomas, en que, bueno, y que esto es como una montaña rusa de emociones. O sea, todo el tiempo estamos subiendo y bajando dependiendo de cómo lo estamos asimilando y cómo estamos afrontando ese duelo. Entonces, muy seguramente algunos días vamos a retroceder, vamos a volver al momento de rabia, de ira, de incomprensión, de negación, y en otro momento vamos a volver a estar bien. Y ese es un proceso que hacemos de compensación y de ajuste para adaptarnos a esta nueva situación y a que la vida continúa con con esa pérdida que hemos tenido y con ese ser que ya no nos acompaña desde este plano terrenal. Entonces, el duelo puede presentar también algunas características. En su primer momento, como les estaba contando, hacemos una negación emocional de la pérdida. Entonces, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no ha pasado, esto no ha sucedido, ¿por qué? Y no lo entendemos. Y entonces negamos todo el tiempo, ¿sí? Negamos para entender o para, más bien, no querer afrontar que no podemos recuperar la persona que hemos perdido. Entonces, ese es el primer momento, la negación, ¿sí? Luego aparecen los síntomas de rabia, de tristeza profunda, síntomas depresivos, ¿sí? Y también puede aparecer la necesidad de establecer algún tipo de relación interna con la persona que ha fallecido. Entonces vienen los anhelos de poder contactarse a través de los sueños, a través de los pensamientos, a través de, no sé, de diferentes formas que la persona cree, ¿sí? Con la que puede establecer alguna comunicación con la persona que ya no está. Todo esto que estamos viviendo, pues lo que hace es interrumpir nuestra rutina, nuestras costumbres, nuestras actividades habituales, ¿sí? Pero con el tiempo y con la asimilación eh, con la asimilación y con el reconocimiento de estas emociones y la vivencia y el reajuste, ¿sí? De esta etapa, pues vuelve a aparecer como la necesidad de tener una actitud diferente frente a la vida. Porque yo he llamado esta conferencia el duelo a través del amor, porque yo pienso que este proceso, por experiencia propia, debe ser un acto de amor. Y yo entiendo el duelo como un acto de amor bidireccional, donde tienes que aferrarte a lo que, si bien es cierto, has perdido una persona que es fundamental para tu vida, hay que aferrarse también a todos esos momentos bonitos, recuerdos que te van a ayudar también a encontrar motivo y sentido para seguir viviendo. Y en esa medida vas a hacer el desapego que hay que hacer para poder avanzar, te conviertes en mejor persona,
y dejas partir a la persona que ya se ha ido. Cuéntame, David, si hay preguntas de las personas que nos están escuchando. Sí, creo que esto nos tiene movidos acá un montón. Daisy nos pregunta, yo estoy acompañando a mi hija en la pérdida de su papá. Fue en diciembre y no sé cómo puedo ayudarla. Es muy difícil verla sufrir y no saber qué hacer. Ahí hay Daisy, otras, pero vamos una a la vez. perfecto, para Daisy. Daisy, muy importante tu pregunta porque la gente no sabe qué hacer en un proceso de acompañamiento del duelo. Y lo mejor que tú puedes hacer es entender que es un proceso que toma tiempo, ¿sí? Que no se va a sanar de la noche a la mañana, que si bien es cierto los síntomas desaparecen más o menos en un año, no quiere decir que no haya nuevamente tristeza, que no haya nuevamente, que no, que no desaparezca la falta que se hace, ¿sí? De la persona que has perdido. Entonces, lo importante o cómo hacer es recuerda que cada persona tiene su propio ritmo, ¿sí? Si bien es cierto, hay momentos que se han establecido desde lo conceptual y desde los conocedores de estos temas, el tiempo de cada persona es distinto, ¿sí? Entonces, y el asimilarlo es diferente en cada uno. Así el duelo sea un proceso que atraviese todas las etapas de la vida del ser humano, es diferente en cada uno cómo se vive y esto depende también de la cercanía que se tenga y el vínculo que se tenga con la persona que se perdió, que falleció, que se fue. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejarla que exprese sus sentimientos, evitar la negación, ¿sí? Que ella haga y muchas veces nosotros adoptamos como estas medidas para que la familia no se angustie, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, estoy muy bien. Sabiendo que hay un dolor y que hay un evento que está generando ese dolor. Entonces, permitamos expresar esos sentimientos que se presentan, esos sentimientos ambivalentes, a veces de tranquilidad, a veces de inestabilidad emocional. Y entonces, es algo muy importante para poder hacer ese acompañamiento. Recomendar que no se tomen decisiones importantes durante este tiempo que se está pasando, ¿sí? También, pues, abonar un poco el papel que está haciendo la familia en el proceso de acompañamiento para que la persona que está viviendo ese duelo también, pues, valide las acciones o gestos que está teniendo la familia o el grupo familiar. Nos comentaba ahí es que su hija tiene 9 años. ¿Cómo se maneja? ¿Tendría que ver con lo mismo que nos estás diciendo? Igual, David, igual, en cualquier edad o en cualquier etapa, lo importante es permitirse vivir el duelo, ¿sí? Hay que permitir vivir ese duelo, pero pues como es una niña de 9 años, entonces hay que también hacer mucho acompañamiento en el reconocimiento de esas emociones, ¿sí? Y en el manejo que ella le dé a sus emociones. Entonces hay que estar muy atentos. Ya si se llegan a presentar síntomas físicos, psicológicos, de desadaptación, que no le permiten ser como muy funcional respecto a su vida, hay que buscar ayuda, especialmente en un niño porque no tiene los recursos. Y acudir a un terapeuta es muy importante porque le va a ayudar a buscar estrategias que le permitan poder, pues, manejar el duelo y lo que está viviendo. Bueno. Entonces, continuemos. Yo les contaba que el duelo trae unas etapas que si bien es cierto, son diferentes en cada persona. Dentro del estudio y dentro de lo que conozco y he podido aprender en este año, a mí me gustan unas etapas que plantea Elizabeth Kubler, que es una psiquiatra que ha trabajado estos temas de acompañamiento, de duelo, de cuidados paliativos, y ella planteó las etapas que se evidencian en el proceso. Vuelvo y les digo, son un referente, porque cada uno vive las etapas de una manera diferente. Habrán personas que no las vivan todas, habrán personas que se van a saltar
2 o 3 momentos, porque tienen más herramientas para manejar su dolor. Entonces, según Elizabeth, está la fase de negación, de la que ya habíamos hablado, del negarse a sí mismo y al entorno lo ocurrido, la pérdida que hemos tenido, la fase de enfado, indiferencia o ira, ¿sí? El descontento porque no hemos podido evitar esa pérdida. Entonces se buscan razones, culpables, estamos tratando como de asumir a través del enfado y buscar un culpable para la situación que vivimos. La negociación, que es cuando nosotros empezamos a negociar con nosotros mismos y con el entorno los pros y los contras de la pérdida. Entonces se busca una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que ésta suceda. Es decir, yo les pongo un ejemplo cuando perdí a mi papá, ¿sí? Uno empieza a negociar. Entonces empieza a decir, bueno, si hubiera quedado vivo, ¿en qué condiciones hubiera quedado? Si hubiera quedado en esas condiciones, ¿sería justo para él? Y esa fase de negociación le permite a uno encontrar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, aunque uno no entienda mucho lo que pasó, porque luego viene la fase del dolor emocional o la depresión. O sea, tú primero negocias y lo puedes entender desde la razón, pero desde la emoción todavía el dolor está ahí. Se experimenta demasiada tristeza por la pérdida y pueden llegar a sucederse episodios depresivos, ¿sí? Y de tristeza infinita, que con el tiempo tienden a desaparecer y que si no desaparecen es mejor buscar ayuda profesional. Y la fase de aceptación que se asume, en la que se asume la pérdida, ¿sí? Y se entiende que la pérdida es inevitable, ¿sí? Y que hace parte de nuestra vida. Entonces, esta etapa lo que hace es suponer un cambio de visión. Ya entendimos, ¿sí? Ya negociamos, ya sacamos nuestro dolor y nuestra emocionalidad respecto a la pérdida y ahora vamos a empezar a tener una visión diferente para adaptarnos a esa pérdida, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. O sea, por eso nos decía alguno de nuestros acompañantes del día de hoy, participantes en esta sesión, que nunca se olvida, no, nunca se olvida. Una cosa es que aceptemos y vivamos con esa pérdida y otra cosa es que olvidemos a esa persona. Y por eso les decía, no se olvida, no se olvida porque es que hay una conexión desde el amor, hay una conexión desde el recuerdo, hay una conexión con las emociones que esa persona nos dejó y nos hizo sentir. Entonces, esto hace que jamás se olvide y que la ausencia la sintamos de una manera diferente, sin dolor. Cuéntame, David, ¿cómo vamos? Bien, 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 bien. Creo que el tema está moviendo aquí muchas fibras en las personas. Espérame que tenemos como varias preguntas, varias opiniones que nos han dado aquí todas las personas que nos están acompañando. Daisy nos dice muchas gracias. Creo que tus palabras le hicieron sentido. Juan Manuel nos decía que, claro, que el duelo implica enfrentarse a ese principio de realidad y esto a su vez implica no solo pensar en quién se fue, sino también en nosotros mismos, pues claramente sin olvidar a ese ser querido, que era un poco lo que tú decías ahora, ¿no? Eh, bueno, Angie nos dice qué frases de aliento se le pueden dar a las personas que están pasando por un duelo. Por aquí abajo, bueno, que totalmente de acuerdo. Y tenemos una pregunta que nos hacen por el internet, es, hace 14 años perdí a mi hija de 9 meses y realmente han sido 14 años, los 14 años más largos de mi vida. Hasta hace un año fue que realmente logró afrontar y aceptar esa pérdida, porque en el momento no pudo y siempre tenía que ser, con ella, comillas, fuerte por mi hijo, porque de manera indirecta hacía sufrir a mi familia y nunca me di la oportunidad de sentir y pasar las etapas. Creo que está muy relacionado con eso que tú nos estás diciendo y de cómo empezar a darnos permiso a sentir, ¿no? Sí, David, indiscutiblemente hay que darnos permiso a sentir, pero también hay que mirar que si nuestra vida está quedando estancada, como nos lo acaba de decir la persona que nos dice que perdió su hija de 9 meses, que duró 14 años, si nuestra vida se está empezando a estancar, si esas emociones negativas o emociones están empezando a influir, ¿sí? En nuestro desarrollo habitual,
posterior a la pérdida, después de haber aceptado el dolor, después de haber reconocido esta ausencia en nuestra vida, ¿sí? Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque no podemos estancarnos en estas emociones y esto hace que nos esté impidiendo vivir un presente que requiere que nosotros estemos conectados, ¿sí? Para poder dar lo mejor de sí y más esta persona que tenía o tiene un hijo que la necesitaba también. Entonces es importante buscar ayuda cuando no podamos y cuando veamos que no salimos de los sentimientos y del dolor que estamos teniendo por esta pérdida. ¿Sí? Y pues parte de cómo afrontar este duelo, ¿sí? Tiene que ver con aceptar la realidad de esta pérdida, aceptarla con todo lo que nos trae, con todo el dolor, con experimentarla, ¿sí? Y asumirla con todo lo que nos mueve esta pérdida, el sentir el dolor, sus emociones, reconocerlas, ¿sí? Esto es lo que nos permite afrontar el duelo. Esto es lo que nos permite ir en el paso a paso de ir sanándonos interiormente, aunque nosotros no lo sepamos directamente, ¿sí? Pero esto de aceptar la realidad, de experimentar la pérdida y de sentir el dolor, nos permite irnos adaptando a un ambiente en el cual el ser querido ya no está y aprender a vivir con la ausencia de ese ser y tomar decisiones también para poder como volver a funcionar emocionalmente y volver a tener nuevas relaciones y nuevas situaciones que empiecen a darle sentido a nuestra vida. Desde ahí es donde nos tenemos que pegar, ¿sí? Y tenemos que acudir a volver a resignificar nuestra vida a través de la pérdida, partiendo de ese amor que le teníamos a esa persona y partiendo de esas emociones y de todos los recuerdos que nos dejó y la experiencia que nos dejó el haber compartido la vida con ese ser y con esa persona que ya se fue. Perdón, es que este tema todavía me mueve muchísimo. Entonces, pues otros consejos que les puedo dar para vivir sanamente el duelo es vivir sin culpa, quitémonos la culpa, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en la culpa y en que me faltaron muchas cosas por decir, muchas cosas por vivir, muchas cosas que no expresé a esa persona que se fue. Entonces, quitémonos la culpa. Si hay algo que no pudimos decir, escribámoslo, ¿sí? Escribámoslo y hagamos el cierre de esa situación. Expresemos también los sentimientos y más adelante en las tareas que les voy a compartir para poder sobrellevar esta etapa y poder ayudarnos en la asimilación es compartir los sentimientos. Algunas veces lo que hacemos es asumir el papel de fuertes y para poder sacar adelante a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra mamá, ¿cierto? Entonces asumimos el papel de fuerte, inhibimos sentimientos y emociones y eso nos hace daño porque no nos permite empezar a elaborar nuestro duelo y reconocer que esa pérdida nos está generando un dolor. Entonces hay que hacer este proceso para poder encontrar paz y sanación. Hay que eliminar las obsesiones. Entonces, a veces algunas personas experimentan pues, momentos en que empiezan a obsesionarse con querer ver a esa persona, con querer volver a sentirla, con querer volver a estar con ella. Pues hay que entender que ya no hace parte de este plano, que ya partió y que nuestra vida debe continuar. Dime, David, ¿me ibas a decir algo? Bien, pues es que tenemos un montón de preguntas acá. No me puedo comprometer a decirlas todas porque si no, no la logramos, pero vamos a leer algunas. David, perdón, David, pueden escribir, o sea, pueden escribir al correo y podemos establecer comunicación posteriormente. Y la idea es que de pronto al final de este ejercicio también, si se me pasaron algunas preguntas, vamos a tomarnos el tiempo para contestarles. Entonces creo que ahí estamos, pero pues vamos a leer algunas de los comentarios que nos han hecho. Voy por acá.
Mercedes, no mentiras, sí, Mercedes decía que si se puede llamar duelo a las separaciones de pareja y que si los síntomas son los mismos. Sí, sí, Mercedes. Duelo también se vive, el duelo es el duelo emocional y el duelo emocional, pues en el duelo emocional podemos también encontrar las pérdidas, los divorcios, las separaciones de pareja y también hacemos el mismo proceso, se vive el mismo proceso aprendiendo a vivir en una realidad que ya no es la de antes y aprendiendo a vivir que esa persona hace parte de tu vida de una manera diferente, ¿cierto? Ya no va a ser tu pareja, ya no va a ser ese apoyo emocional, ya no va a haber vínculo afectivo, por eso se hace duelo también en las relaciones de pareja. Perfecto. En una de las opiniones, creo que Juan Manuel nos decía, sí, que perder un hijo es el duelo más fuerte de todos. Entonces, más adelante, alguien nos preguntaba y es, en las opiniones que han expresado, que hay duelos más intensos que otros. ¿Hay alguna intensidad en los duelos o en el tipo de pérdida que se tiene? Nos preguntan. Cartujo Brujo nos pregunta. Bueno, ¿de qué depende que se viva con mayor o menor intensidad? Pues vuelvo y les digo, o sea, el duelo es un proceso único e irrepetible, es un proceso que se vive de una manera diferente en cada persona, ¿sí? Si bien es cierto, se han identificado unas etapas, unas características, eh, es, este proceso es personal, ¿sí? Y es distinto para cada uno. Y pues de qué depende que se viva de intensamente o menos intensamente del tipo de interacción que se tenía con la persona que se perdió, ¿sí? Es decir, del tipo de relación, del tipo de vínculo, de las circunstancias de la muerte, ¿sí? De los recursos personales que uno tenga para afrontar esta situación, del acompañamiento familiar y social, de la personalidad también, porque muchas personas tenemos una personalidad más emocional, ¿cierto? De la salud que se tenga y la fortaleza física que se tenga para asumir este momento de pérdida. Entonces, también depende de las estrategias, las capacidades y recursos que uno haya puesto en marcha para poder digerir y poder gestionar y asumir esta situación. Entonces, pues la intensidad está determinada por diferentes factores, ¿sí? Que inciden de diferente manera en cada uno de nosotros cuando ha perdido a alguien. Y una de las tareas también que debemos hacer para poder aceptar la realidad de la pérdida y y hacer un duelo sano es reconocer los hechos de la pérdida, cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Narrar la historia. Y para esto tiene que tener la familia también como una capacidad para entender a esa persona que está viviendo el duelo, porque todos tenemos eh, la elaboración del duelo dependiendo del vínculo. Y obviamente si para mí, que he perdido un hijo, o que he perdido a mi padre, o que he perdido a mi mamá, o que tiene una incidencia y un dolor emocional, no es tan fuerte como el de la familia extensa, es decir, de primos, tíos, hermanos, ¿cierto? Y se viven de manera diferente. Y muchas veces en esto de aceptar la realidad, la gente empieza a narrar la historia de cómo fue, de qué pasó, por qué se murió. Y es una historia que se repite cada vez que hay encuentros familiares. Entonces hay que permitir esa narración y hay que permitir que ese espacio se dé, porque es que esa narración hace parte de la sanación y de la aceptación y de ir entendiendo, ¿sí? Desde mi pensamiento cómo se generaron las cosas y cómo se llegó a la pérdida. Y eso permite que yo me reconcilie con asumir esa pérdida de manera negativa. Entonces es importante que estos espacios se den. También hay algo importante que yo también lo viví y es el poder tomar conciencia de las cosas positivas que nos ha traído esa pérdida y de las cosas positivas que se vivieron con esa persona y participar de los ritos. Hoy en día nosotros estamos corriendo tanto, entonces se muere una persona que queremos y nos toca ir al entierro casi que a la carrera.
Los 5 días que nos dan en las empresas como días de calamidad familiar se pasan volando, haciendo vueltas, trámites legales y un sinnúmero de cosas como para reajustar todo el proceso legal en el que queda la familia. Y entonces no nos permitimos los ritos. Y los ritos son muy importantes en el proceso de aceptación de esa pérdida. El hecho de ir a la iglesia, de hacer los novenarios, bueno, dentro de los católicos, de, de poder llorar y de poder participar de todos estos rituales, hacen que empecemos a hacer el cierre. Entonces es importante tomarnos el tiempo para poder participar y poder acompañarnos y hacer la elaboración también desde el contexto social y familiar. Cuéntame, David. Tengo una pregunta acá, es que hoy nos tienen bombardeados, es que este tema mueve muchas fibras porque pues es nuestra realidad, es lo que vivimos todo el tiempo frente a nuestros duelos y frente a nuestros dolores, nos preguntaban, precisamente con eso que tocabas de decir, que quiero que pronto nos apoyes ampliándolo un poco, ¿y cómo hacemos con esas personas que no son creyentes? Porque finalmente el impacto emocional sí está. Entonces, si no pueden vivir ese tipo de rituales de los que tú hablabas, ¿cómo acompañarlos o cómo poderles dar, que la voy a unir a otra pregunta que había ahí arriba, ese tipo de acompañamiento, esas frases, esas palabras que pudiéramos decirles para que los pudiéramos acompañar cuando no tienen que ver con temas religiosos, ¿no? Sí, pues bueno, mira, cuando no hay un tema religioso en sí, a lo mejor a lo que yo puedo acudir, yo como doliente de esa pérdida, es a aferrarme de los momentos compartidos con esa persona y convertirlos en un recuerdo positivo, ¿sí? ¿Cómo ayudarme si estoy en duelo y no tengo ese acompañamiento o esa red, por llamarlo así, eh, desde la religión? Pues hacer el proceso de reconciliación desde la persona. Es que el duelo implica la aceptación, el reconciliarse, tomar conciencia de las cosas positivas, de evitar la negación, de expresar los sentimientos, de permitirse la ira y los sentimientos negativos que puedan aflorar, perdón, y reconocer la pérdida, ¿sí? Dejando de sentir el dolor. Entonces, pues esto es lo que podríamos hacer para ayudarnos, ¿sí? Y yo, ¿cómo le ayudo a una persona que está en esta situación si no hay esos rituales? Bueno, pues el acompañamiento es importante al permitirle un espacio para la expresión de las emociones, un espacio íntimo, un espacio en el que nos conectemos y podamos entender la expresión de estas emociones en la persona, el identificar sentimientos, a ayudarle a aclarar temores que se presentan por la etapa vivida, respetar el ritmo de cada persona y cómo ésta lo viva, ¿sí? Eso es lo que podríamos hacer. Cuéntame. En el proceso de asimilación, ya después de que han pasado todas estas etapas que nos han dolido, que nos han movido emociones, que nos han permitido ir liberando el dolor, viene la pregunta después de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer con esta persona que ya no está? ¿Yo qué hago con todo esto que estoy sintiendo? ¿Sí? Y todo eso que está sintiendo está mediado por el amor. Entonces, desde el amor hay que hacer aceptación y resignación de la realidad que yo estoy viviendo y empezar de manera gradual a recuperar el nivel de autocontrol emocional y de recuperación de la rutina de vida, ¿sí? Y esto parece fácil, pero es una tarea que hay que hacer y es una tarea que hay que ir haciendo para ir asimilando. Entonces, desde el amor que yo le tenía a esta persona y con todo el amor que le tengo todavía, voy a resignificar mi vida. Entonces voy a encontrar un sentido a lo que yo estoy haciendo. Y es más, algunas personas optan con ese amor y con eso que los ha movido y que generó vínculo con esa persona que se murió
de hacer cosas nuevas. Hay personas que en pro de ese amor o de esa conexión que han tenido, inician causas sociales, eh, se dedican al ayudar a los demás. Entonces, por eso alguien nos decía, sí, es un proceso que genera cambio y que genera adaptación, pero para convertirnos en mejores personas. Entonces es eso. Yo creo que ya estamos casi sobre el tiempo y me quiero permitir compartirles, David, unas tareas específicas para, para poder ir elaborando ese duelo de una manera sana y positiva. Entonces, dame un momento y les comparto la pantalla. Perfecto, dale. Si quieres, mientras vas compartiendo ahí la pantalla, voy a leer un par de apuntes que nos hacen acá. Y es que creo que aquí se ha generado una red, que es lo que más me encanta. Aquí hay conexiones entre todos los participantes que están con nosotros. Gabriel nos hacía un comentario y es que él es huérfano desde los 4 años y que salió de Colombia hace 2 meses y lo relacionaba con el tema de las emociones que tú hablabas ahora y es como que no hay un tiempo estimado para eso porque él decía que en los pocos libros que se llevó cuando salió de Colombia encontró la foto de la mamá y pues que claramente eso le rompió el alma y la mamá se murió hace 44 años y justo en el libro que llevó para su viaje, pues llevaba su foto. Entonces como que reafirmando eso que tú decías que no tiene que ver con el tiempo, sino con lo que nos ha marcado. Juan Manuel también por ahí nos comentaba y nos decía que, déjame, lo busco por acá, que de acuerdo, lo positivo es muy importante, que es revisar todas esas cosas que nos van dejando. Alma nos decía, mi acompañamiento ha sido muy íntimo con los hermosos recuerdos y anécdotas que tiene de la mamá y haber dicho siempre te amo. Flor le decía, creo que un poco contestando la pregunta de que no tienen palabras precisas para ayudar a alguien en un duelo, a excepción de dejarlos y permitirles que lloren y que expresen todo su dolor y que estar pues ahí en esa compañía permanente. Bueno, ahí tenemos un montón de opiniones y pues como les dijimos, ahora más tarde vamos a tomarnos el tiempo de contestarles y de acompañarlos en este proceso para que podamos darle el cierre en esto que nos estás mostrando, Marta. Y David, mira, lo importante en este proceso, y hay algo que yo lo he retomado todo el tiempo, es permítase sentir el dolor. Y es una de las tareas que van a ayudar a la asimilación de este proceso y de esta nueva condición de vida que se está presentando. Entonces, permítase sentir el dolor. El dolor hace parte del proceso de sanación, ¿sí? Así como, mira, y en la diapositiva que están viendo en la ayuda, yo creo que está muy claro que así como todas las otras emociones que se experimentan, no las reprima, no se obligue a sentirse diferente, tampoco deje que otras personas le digan cómo sentirse, ¿sí? Vuelvo y les digo, es un proceso único, irrepetible, personal, y cada uno lo vive dependiendo, pues, todo lo que representa esa persona para sí mismo. Entonces, nadie te puede decir, oye, no llores, vívelo de esta manera, porque es un proceso tuyo, es único. Y no te puedes cohibir en el sentir el dolor y en identificar las emociones que estás viviendo. Entonces, ten paciencia con el proceso, ¿sí? Y acepta y permite experimentar el dolor, las emociones, que es una forma propia de la curación que se está dando. Todo a su tiempo y el tiempo es diferente en cada persona. No nos juzguemos por experimentar diferentes emociones o por tener días de tristeza, tampoco nos comparemos con otras personas, ¿sí? Esto es muy importante porque en la familia muchas veces empiezan a comparar. Entonces, no, es que yo no entiendo por qué le ha dado tan difícil o tan duro, si es que a Pepita se le murió el hijo y no fue igual y ya está bien. Bueno, pues recordemos que es un proceso que tiene un tiempo determinado para cada uno y que hay que aprender a aceptarlo y que hay que aprender a entender y a darle el tiempo a esa persona y que elabore su duelo. Bueno, y que vamos a tener durante este tiempo altibajos, altibajos, vamos a estar como una montaña rusa de emociones, entonces vamos a tener días tranquilos, vamos a tener días de tristeza, vamos a tener días de manifestaciones físicas, del dolor, entonces hay que entender que estamos haciendo un proceso de sanación.
Permitirnos llorar y reconocer nuestros sentimientos es necesario para sobreponernos a la pérdida. No asumamos el papel de fuerte en el núcleo familiar, expresemos lo que estamos sintiendo, hablemos con ellos sobre la pérdida y pidamos lo que necesitemos. Vuelvo y les digo, y de pronto esta es una recomendación que yo les hago desde mi parte personal también, porque lo viví. Entonces quise ser la fortaleza y el soporte de mi familia y me limité, ¿sí? Y no hablaba con ellos respecto a lo que a mí me había generado esa pérdida y no les pedía tampoco nada, aun sabiendo que yo estaba mal y teniendo todas esas sensaciones, emociones y sentimientos que me estaban lastimando. Entonces es muy importante no asumir estos papeles de fuertes dentro del núcleo familiar. Vivámoslo, entendámoslo y asumámonos como seres humanos, ¿sí? Perdonémonos todas las cosas que no hemos dicho. La compasión y el perdón para usted y para los miembros de su familia son importantes. Y en esto a veces aparecen como espacios familiares de curación y de sanación y de compasión por los otros y también como de ese proceso de reconciliación y perdón. Entonces, si necesita cerrar un círculo, hay que hacerlo. Si es con esa persona que se fue, que ya no está, vuelvo y les digo, una herramienta muy válida y puede ayudar también a cerrar esto es escribir una carta, decirle todo lo que usted tenía para decirle, que no ha podido, ¿sí? Decirle y hacer el cierre con esa carta. El proceso de elaboración del duelo toma un tiempo, pero no necesariamente requiere que piensen todo el momento en lo que sucedió, ¿sí? Es importante que realice actividades por usted y por ayudarse. Yo sé que es un momento difícil, pero teniendo en cuenta pues por lo que estamos pasando es importante buscar algunas actividades que nos ayuden a hacer algún tipo de compensación. Es decir, en este momento estamos con tanto altibajo emocional que puede generar tensión, ¿sí? Puede generar estrés y es bueno buscar de pronto alguien que le haga un masaje, alguien que le permita o le genere bienestar para poder renovarse. No acuda al consumo de alcohol ni recurra al consumo de drogas, ya que estas pueden causar daño a su cuerpo y afectar sus emociones. Es un engaño el acudir de pronto a medicamentos, a drogas, para no sentir el dolor. El dolor hay que sentirlo y el proceso hay que vivirlo. Entonces no nos engañemos acudiendo a este tipo de cosas. Preparémonos para las fechas especiales importantes porque es imposible, ¿sí? Que no vuelvan a sentirse las emociones. Cada vez que tenemos una fecha importante, pues vuelve el recuerdo, vuelve la añoranza, vuelven los sentimientos y las emociones. Entonces, estemos preparados de cómo vamos a asumir, ¿sí? Ese día y de pronto resignifiquemos con otras actividades que involucren a la familia y que hagan honor a la memoria de su ser querido. Y por último, pues apóyese siempre en sus seres queridos, sus amigos, las personas cercanas, con quien pueda pues compartir información, personas que lo puedan aconsejar y que lo puedan ayudar cuando usted se sienta triste. Y cuando ya se sienta mejor, pues ya retome las actividades que le puedan generar bienestar para su vida. Mucha gente decide ir al gimnasio, plantar un jardín, sembrar un árbol en honor a esa persona que falleció y pues, o como les decía, algunas personas también inician causas sociales en honor a ese ser querido, perdido. Entonces, pues, estas son unas tareitas que van a ayudar a que podamos ir sanando y podamos tener pues como un duelo que no se convierta en un duelo patológico. David, vuelvo contigo. David, tienes cerrado el micrófono. Perdón, ese es el problema de transmitir en vivo. Bien, te decía que los comentarios que estamos recibiendo es que todos muy en coherencia con lo que tú estás diciendo y es, creo que el concepto que les diste de que cada duelo se vive de una manera diferente le ha quitado mucha carga a todas las personas, porque creo que en el imaginario también nos han dicho y es que
como que hay unos tiempos, ¿no? Y que duele más cuando se pierde un hijo que cuando se pierde el papá, que cuando... Entonces como que esa culpa ahí revuelta con el tiempo, con lo que tú les dijiste, disminuyó en muchos de lo que nos decían acá, es, oye, sí, qué bueno saber que, pues que cada quien vive su proceso a su manera, ¿no? Jamás un proceso será igual a otro, nos decían por acá, sí, uno asume los duelos a solas y no siempre eso es bueno. No adormecer el dolor, bueno, canciones, lugares, aromas, etcétera, nos reviven esos recuerdos y se remueve el dolor. Perfecto, claro que sí, así es. Gracias, Marta, por tu intención amorosa, qué bonito eso. Gracias, excelente tema. Bueno, creo que aquí las personas están agradeciendo. Hay un par de preguntas que, pues, que se nos quedaron ahí atrás y pues la invitación es a que ahorita vamos a contestar a cada uno de ellos, darles un par de palabras. Y Marta, creo que es agradecerte en este momento. No sé si nos queda alguna otra cosa que decir, dónde te podamos encontrar, tus redes sociales, un correo o tu número, no sé. Cuéntanos por dónde te podemos localizar. Bueno, yo quiero decir algo ya para cerrar. Las personas creen que el amor hacia la persona que se perdió, ¿sí? Tiene que ver con la fidelidad respecto a guardar su legado, respecto a no permitirse seguir viviendo sin esa persona y están muy equivocados. Yo creo que a nadie le gustaría más, ¿sí? En este plano o en otro plano, sino que ver a sus familiares, a sus amigos y a las personas que han aportado en su vida felices. Entonces, es un momento que debemos aceptar, resignificar para poderle dar un sentido a la vida y poder, pues, dar el amor que le teníamos a esa persona, poderlo proyectar en acciones para los demás. Y bueno, pues me pueden conseguir a través del correo que aparece, no sé si lo tienes ahí o bueno, en la invitación, que es el duelo a través del amor @gmail.com y en mi celular al 311-480, 311-480, ay no, perdón, perdón, pero es que como no lo, Como no me llamo, Di, como no como me no me llamo. llamo, ¿sí? 311-4, ya, 311-480-4689. Perfecto, Ese es mi está número. perfecto. Bueno, y creo que es el momento de ir cerrando el ejercicio. Y aquí voy a hacer una invitación y es a todas estas personas que nos han estado acompañando hoy, invitarlos a que compartan este video, pero más que compartan este video, es a que vean este video muchas veces, porque si algo que hemos podido entender en este proceso de entender todos estos síntomas que se presentan ante el duelo, es que a veces cuando nos ponen esas tareas se nos pasan por alto, ¿no? Entonces es invitarlos a que vuelvan y vean este video, vuelvan y vean dónde estaban las tareas. Creo que esa sería como mi invitación a todos y es, esto lo podemos hacer en casa. O sea, no hay cosas de estas que claramente vamos a necesitar en algún momento la ayuda de un profesional como tú, Marta, que está ahí al servicio de las personas, pero también podemos hacer muchas cosas de manera individual y creo que estos espacios están ayudando a construir esa nueva realidad y es que la información llegue a todas las personas. Marta, de mi parte, muchísimas gracias. Estoy seguro que todos los que están conectados también están muy agradecidos por tu información, por la forma en que nos lo expresaste y en mostrarte vulnerable, que a veces a nosotros como profesionales nos cuesta un montón decir que también pasamos por ahí y que también nos duele. Entonces, te agradezco, Marta, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, no sé si haya algo más para hoy. Nada, con todo el amor. La idea es eso, ayudar a sanar corazones y, bueno, aportar para que las vidas vuelvan a tener un sentido. Un agradecimiento grandísimo a las personas que nos están acompañando en este momento y pues nada, a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias David por la invitación. No, a ti por creer en esta propuesta. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Mañana va a ser otro día de esos maravillosos. Ya vamos cerrando este proceso. Cada día es, ya al principio estamos diciendo, uy, todavía el primero, el segundo. Ya esto se nos está acabando. La invitación es a que todos ustedes se conecten. 21 días de conexiones. Nos visitan en nuestra página Conexiones DCT, le dan me gusta y ahí tan pronto nosotros arranquemos a transmitir en vivo, a ustedes les va a llegar la notificación. Compartan este video, apóyenos para que podamos llegar a muchas más personas. Esta es la forma de democratizar el conocimiento. Y bueno, aquí seguimos con ustedes, 21 días de conexiones. Un abrazo para todos
Y como ya se nos ha vuelto costumbre, les voy a pedir que pongamos muchos likes, muchos corazoncitos y vamos a cerrar con la canción con la que iniciamos. ¿Qué te parece, Marta? Me parece perfecto porque es la canción que encierra todo el amor y todo el desapego y la despedida que uno le debe hacer a un ser que ama con todo el corazón. Perfecto. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana 6 de la tarde. Ay, un momento, problemas técnicos. Bien, amigos, nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Descansen. Mañana 6 de la tarde, conexiones DST, 21 días de conexiones. Chao, chao.